a todos, buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes la lectura en Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, sin que llegue a merecerse, ¿verdad? Según su gracia, sin que llegue a merecerse por mérito alguno, son escogidos por Dios, ¿verdad? En su soberanía. Aparte de todo mérito o preferencia personal, Dios es el que da los dones, ¿verdad? Y en su gracia, ¿verdad? Para servir, para guiar a otros a Jesús. Así que cuando pensamos en eso, ¿verdad? Pensando en quiénes somos y cómo Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para servirle, es maravilloso. Y por eso decimos, no hay palabras, ¿verdad? Porque quizás no pensábamos, ¿verdad? Trabajar de esto en esta forma o en esto para el Señor, pero Dios nos capacita y nos ayuda, ¿verdad? En todo. Y nos ayuda a edificar a la iglesia. Y por eso, ¿verdad? Es que servimos al Señor. Amén. Así que les pido, ¿verdad? Los que puedan estar de pie, vamos a cantar No hay palabras. Sin ti no soy
Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Vida hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Y Pablo dice aquí, nos anima a entregarnos a Dios cada día, dejar nuestra voluntad sobre el altar a Él, pedirle que nos use para su gloria y para el bien de su propósito. En confianza, adoración total, nos comprometemos a obedecerlo, sabiendo que el Señor conoce la mejor manera de dirigirnos, pase lo que pase. Cantamos, ¿verdad? No hay palabra, la gracia que Dios nos ha dado, los regalos, pero eso viene acompañado de obediencia. Y dice que tenemos que ponernos sobre el altar y ofrecernos a Él, pero no un pedacito nada más, completamente, entregados a Él. De todo corazón, ¿verdad? Es un compromiso. Y cuando nos comprometemos con el Señor, decimos sí a toda su voluntad, pase lo que pase. Y lo honramos. Y le decimos que Él es santo, santo. Y Dios nos ha llamado a ser santos también, a ser apartados para Él, para un servicio. Recordando que todo lo que Dios nos ha dado debe ser usado para traer a otros a Cristo. Esa es nuestra meta primordial, llevar a otros a conocer al Señor. Amén. Y así cantamos, Santo, Santo. Del universo tú eres el creador. No hay nada que se iguale a ti, Señor. Tú eres fiel. Tu sangre derramada en esa cruz es la muestra de que tu perfecto amor me sostendrá. Santo, 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 eres Cristo, Dios poderoso. Hoy cantamos, nos postramos, eres digno, hoy declaramos. Oh, y eres Dios, quien fue, quien es y que vendrá. Viviré confiado en tu fidelidad y en tu amor. Tu sangre derramada en esa cruz es la muestra de que tu perfecto amor me sostendrá.
ministramos, eres digno, hoy declaramos. Gloria al Señor, santo es el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno, el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, ¿verdad? ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás. Cada uno ha recibido dones y talentos especiales y es responsabilidad nuestra a usarlos para conducir a otros hacia Cristo. ¿Cómo estoy usando mis dones? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Y no como llaneros solitarios, porque Dios constituyó la iglesia y cada uno tiene diferentes dones. Quiere decir que todos somos importantes, cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo lo estamos honrando día a día? ¿Cómo estoy usando ese don que el Señor me ha dado para traer a otros a Cristo y guiarlos hacia la verdad? Pensemos en eso, en a qué Dios te está llamando. ¿Qué hay especial, verdad? Porque no es algo que hagamos nosotros, lo da el Señor. Y si tenemos miedo, eso no importa porque Dios no se equivoca. Cuando Dios nos llama a algo, Él nos va a preparar. Nos va a dar todas las herramientas necesarias. Es simplemente decir sí y dejarle todo lo demás a Dios. Amén. Honrémosle a Él. Que seamos luz, ¿verdad? Esta canción se llama Sea la luz. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Pero si no estamos apagaditos y no estoy haciendo nada, pues entonces no estoy siendo esa luz que Dios quiere que yo sea. Así que mientras cantamos esta canción, pensemos cómo le vamos a decir al Señor que sí. Amén. ¿Qué Dios me está llamando a hacer? Y no he tenido el valor. Y decirle, sí, Señor, yo voy a ser esa luz que tú quieres que yo sea. Amén. Gloria al Señor. No me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón.
esperas en tu amor. Tú no haces acepción, Dios del cielo. Dios de gloria. No, qué alto el precio fue. Tú lo harías otra vez, Dios de gloria. Oh Señor, Dios del cielo, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar, Jesús, desde la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Levantarás, sudando consolarás por los que sufren. Cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día, que sea la luz. Oh, abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Oh, Jesús, que sea la luz. Libertad compraste la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Que sea la luz, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Oh, Jesús, que sea la luz. Libertad compraste la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad.
resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Santo, santo eres, Señor, glorioso Rey, todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Todo el honor es tuyo, Padre Santo. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar unidos aquí adorándote, Padre Santo. Queremos ofrecer nuestras vidas a ti, mi Dios, en el altar, mi Dios, y no bajarnos de él, Padre Santo, sino hacer tu voluntad día a día como tú nos has llamado, Señor. Capacítanos, Padre amado. Abre nuestros ojos para que podamos ver, mi Dios. Abre nuestros ojos espirituales, Señor amado. Muéstranos donde tú estás obrando para que nos unamos a tu obra, a trabajar, a honrarte, a seguirte, a servirte, a traer a otros, Señor, a ti, Padre amado. Capacítanos, Señor. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Quita de nosotros todas aquellas cosas que nos separan de ti, que nos alejan, Padre Santo. Acércanos, mi Dios. Abre nuestros oídos, Padre amado, nuestro entendimiento, Señor. Que seamos receptivos a lo que tú tienes que decirnos en este día y lo que estás diciéndonos, Señor. Nos humillamos delante de ti reconociendo quién eres, que eres santo, santo, digno de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor. Rey de reyes, Señor de señores, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Eres nuestra roca de salvación. Anhelamos cada día estar en tu presencia, Señor. Danos el deseo de leer tu palabra, de escudriñarla, de buscarte, de querer congregarnos, Señor, para adorarte y servirte, Señor amado. Gracias, Señor, por el amor que nos has mostrado, por tu fidelidad, por tu bondad, por todo lo que haces, Señor, por cada detalle que tienes. Ayúdanos a obedecerte en cada detalle también, Señor. Que te obedezcamos cada día, en cada paso que demos, Padre amado. Que no miremos hacia atrás, sino hacia el frente, Padre amado. Agarrados de ti, mi Dios. Agarrados de ti, Señor. Padre, que seamos fieles a ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos, Padre amado. Ayúdanos cada día a caminar, Padre Santo, en ti, mi Dios. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones a lo que es de tu agrado, Padre Santo, que seamos de ofrenda, de grato olor para ti, Padre Santo, cada día, mi Dios. Nos ponemos en el altar y no nos vamos a bajar, Señor. No queremos bajarnos porque queremos estar en tu voluntad, Señor amado. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Te amamos y te adoramos y a ti damos toda gloria y toda honra porque tú eres el que la merece, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente. En esta tarde pedimos, Señor, que de una manera, como tú solo sabes hacerlo, nos hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te hemos traído lo mejor que de nosotros en nuestra adoración y en nuestros cánticos. Hemos querido, Señor, mostrarte nuestra gratitud también, de una forma u otra. Gracias, Padre, porque podemos tener el privilegio, porque es un gran privilegio, de poder servirte en alguna capacidad, la que sea, Señor. Gracias por cada uno, por los dones que tienen y talentos. Y en esta tarde queremos mirar, Señor, la importancia de los dones espirituales que nos has dado, mi Dios, y queremos ver en tu palabra qué esperas de nosotros como tus hijos,
con las capacidades, dones espirituales y talentos que nos has dado, Señor, para el engrandecimiento de tu reino, la expansión de tu reino y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Amén. Y amén. La semana pasada no estuve aquí, saben que estuve predicando en la iglesia Alianza de Cabo Rojo. Yo les envié un saludo a la iglesia local, ¿verdad? Envié un saludo a todos ustedes. Y se hizo una pausa en esta serie de Creer. Pero estamos ya en el capítulo 17, o la semana 17 de esta serie de Creer, y se va a hablar, ¿verdad? Y queremos en esta semana enfatizar los dones espirituales, como tal, los dones espirituales que hemos recibido. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? Y quiero entonces que miremos en la palabra del Señor a ese verso clave que tenemos. Es Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Romanos 12, versículos 4 al 5. Y la idea clave es que conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios. Primero, conozco mis dones espirituales y segundo, los uso para cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12, versículos 4 hasta el 5? Nos dice allí la palabra del Señor: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo y nos habla de la importancia de esa unidad. Pero los dones espirituales, y precisamente lo que queremos enfatizar, esas capacidades que Dios nos ha dado para servir, también es para servirnos unos a otros. Por eso este pasaje es tan clave, porque nos habla de que también es para el servicio los unos a los otros. Servimos a Dios, pero también unos a los otros. ¿Y qué diferencia debe marcar eso en nuestras vidas? ¿Cuál es tu don? A veces te preguntan eso en las iglesias, ¿cuál es el don tuyo? ¿Qué dones tienes? Puede ser la otra pregunta, ¿no? ¿Qué dones tienes? Y si te preguntara eso hoy, en esta tarde, ¿qué realmente tienes tú en tu vida desde que conociste al Señor, que crees que es algo que puedes usar para servirle a Él y servirle a los demás, para servir a Dios y a la iglesia, para servir a Dios y a otras personas? ¿Cómo responderías eso? Porque quizás algunos digan, yo no tengo nada, yo no tengo muchas cosas que ofrecer o no tengo nada, ningún don. Así que quiero empezar por ahí porque eso es el primer mito, ¿no? El primer mito, la primera cosa que no es cierta, lo que no es cierto, es que yo no tengo nada que ofrecer a Dios, es que yo no tengo dones para servir a Dios. Y esa es la primera cosa que hay que erradicar de nuestra mente en cuanto a los dones espirituales, que no hay nada que yo pueda hacer para Dios y que no tengo ningún don. Eso sería lo que al enemigo le gustaría que creyéramos, que no podemos dar nada a Dios, que no tenemos nada que ofrecer. Así que no hay ni una sola persona en este templo ahora mismo aquí, ni una sola que pueda decir, si vino a Cristo, si está en Cristo y el Espíritu Santo vino a tu vida, que pueda decir, yo no tengo un don, no tengo nada que ofrecer a Dios, porque cuando Dios viene a tu vida, hace un cambio poderoso. Y cuando Dios viene a tu vida, da cosas, da dones, da regalos, trae regalos a tu vida. Amén. Aparte de la gracia que te salva, trae otros dones o regalos a tu vida. Son regalos preciados, son regalos muy importantes para tu vida. Son formas en que el Espíritu Santo trabaja dentro de ti y te capacita para servir a Dios en alguna forma o muchas formas concretas. Dios te da capacidades para servir a Dios en alguna forma o en muchas maneras concretas. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo si has venido a Cristo. Y esto es lo que llamamos dones espirituales. Y hay que diferenciarlo de otras cosas. Y en esta tarde vamos a hacer eso un poco. ¿Okay? Yo quiero traer esta colación, es que ha habido muchas luchas internas en las iglesias con estos temas de los dones espirituales. Ha habido controversias doctrinales y ha habido cosas que han dividido lamentablemente a la iglesia. Cuando los dones no vienen para dividir, los dones vienen para unir a la iglesia. Los dones vienen para que nos sirvamos los unos a los otros. Y mi intención hoy no es crear esa controversia. Mi intención hoy no es crear esas distinciones en formas distintas de interpretar los dones que hay en el cristianismo amplio, ¿verdad? Porque no podemos perder el tiempo en esa lucha. Mientras quizás perdemos el tiempo luchando con esas controversias doctrinales, los dones se van silenciando, no se van utilizando, se van quizás soslayando un poco y no se están trabajando, usando en la iglesia. Así que lo primero que debemos hacer es informarnos, ¿no? Acerca de qué son los dones espirituales. Informarnos o informarte acerca de qué son los dones espirituales. En 1 Corintios
12 al 14 nos da mucha información de los dones. Si usted quiere hacer un estudio de los dones espirituales, vaya a 1 Corintios capítulo 12 al 14. Eso lo puede hacer con tiempo en su casa, o es bueno para un estudio a largo plazo, pero para una predicación nos vamos a centrar en algunos pasajes. Que Pablo quería asegurarse en esos capítulos de 1 Corintios de algo bien específico. Quería asegurarse de que la iglesia tiene un entendimiento apropiado de los dones espirituales. La iglesia en Corinto específicamente necesitaba instrucción sobre este tema, y nosotros también. La iglesia en Corinto necesitaba instrucción sobre estos asuntos y nosotros también. De hecho, podía haber una problemática de competencia en medio de lo que era la iglesia de Corinto. Había entrado una rivalidad en la iglesia sobre posiciones y dones y categorías, ¿no?, de servicio en la iglesia. Y eso no era el deseo de Dios. Entonces Pablo viene a clarificar, y decía Pablo en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que lo primero es esto, no ignorar, ¿ok? Lo importante y lo primero que Dios dice es que no seamos ignorantes en cuanto a ellos, o sea, que no los ignoremos. No podemos vivir la vida cristiana sin conocerlos, sin saber qué son los dones espirituales. Eso es lo primero. Quiero citar a algunas personas, ¿verdad?, que han hablado sobre este tema. Por ejemplo, John MacArthur ha dicho, ninguna congregación local será lo que debería ser hasta que entienda acerca de los dones espirituales. Y eso es cierto, estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice John MacArthur, pero en esto sí, en este aspecto sí. Ninguna iglesia local va a llegar lo que puede llegar a ser, a menos que entienda sobre los dones espirituales y los ponga en función. Así que esa es la primera verdad que creo que encuentro en esta cita. Hay alguien más que se ha expresado. Él es el fundador y presidente de Network Ministries, y él define así los dones. Dice, los dones espirituales son capacidades divinas distribuidas por el Espíritu Santo a cada creyente según el diseño y la gracia de Dios para el bien común del cuerpo de Cristo. Todo eso, para realmente, dice allí, diseñadas por Dios, ¿verdad? Y dadas según el diseño de Dios y la gracia de Dios para el bien común del cuerpo de Cristo. Así que hay algo aquí que tiene mucha razón en esta cita, ¿verdad?, del fundador de Network Ministries. Y quiero que lo miremos, ¿verdad?, de forma quizá breve, porque hay una diferencia entre dones espirituales y capacidades naturales. Por eso él dice en su definición, son capacidades divinas y distribuidas por el Espíritu Santo. Así que no es algo natural. Hay que reconocer esto, que en el momento de la conversión, cuando vengo a Cristo, el Espíritu Santo da dones espirituales a los hijos de Dios. Y aunque tú tienes talento natural en muchas áreas, las puedes tener. Eso es algo con lo cual tú naces, el talento natural. Es algo que tú tienes ya, que traes de nacimiento. Pero el don espiritual viene a tu vida cuando conoces a Cristo, cuando le has entregado tu corazón, cuando viene el Espíritu Santo. Por eso es divino. El origen es divino. No es algo que tenías antes de la conversión. Entonces, si son dados por Dios, ¿verdad?, es importante verificar qué hay en mi vida que realmente yo sé que es distinto a mi talento natural, que es distinto a mi fuerza natural o talento natural, a mis destrezas naturales, que Dios ha añadido a mi vida, que ha traído a mi vida. Quizás tú tengas varios talentos que entregas a Dios. Los tienes, capacidades, ¿verdad?, que los pones para la obra del Señor. Eres bueno o buena en la música, eres bueno en otras áreas de tu vida. Puede ser que sea la parte artística, ¿verdad?, habilidades que tú tengas técnicas, habilidades manuales, las usas en la iglesia, excelente. Pero eso no son los dones espirituales. Esos son talentos que tú tienes y capacidades que los pones a los pies del Señor. Y cuando tiene la necesidad la iglesia de que eso se utilice, tú los pones a los pies del Señor. Y eso es bendición para la iglesia. Es bueno cuando un hermano dice, bueno, yo sé pintar, pues yo voy a pintar el templo y voy a ayudar en esta capacidad. Eso no es un don espiritual, eso es una habilidad de pintar. Y la persona pone esa capacidad para el Señor, esa destreza. O yo soy bueno en el mantenimiento, pues yo voy a arreglar las áreas exteriores y voy a hacer un landscaping. Pues son habilidades que tú tienes, pero no son dones espirituales. Es diferente. Así que el don espiritual es dado por Dios, es una forma, ¿verdad?, que lo hace muy distinto a tus destrezas. Entonces, es importante que miremos y es importante que tú identifiques y de diferenciar qué es el don espiritual que hay en tu vida, pero también diferenciarlos de lo que sería el fruto del Espíritu. Así que hay dos cosas que hay que diferenciar. El don espiritual en tu vida o los dones espirituales son diferentes al fruto del Espíritu.
El fruto del Espíritu es lo que tú ves en Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Y habla de algo que también es un regalo del Espíritu Santo, es una aportación, una contribución del Espíritu Santo a tu vida, pero muy distinta. Esta contribución es amor, gozo, paz y paciencia y benignidad, bondad. Todo lo que ves en Gálatas 5 tiene que ver con tu carácter. Tienen que ver con tu carácter, que es muy importante. Pero los dones espirituales se relacionan más con el servicio a Dios, con el servicio. Necesitas las dos cosas. Entonces tú y yo necesitamos ambas cosas, el fruto del Espíritu y también los dones que Dios te haya dado para servir al Señor. Entonces, hay otra gran diferencia aquí. Dios sí espera que en tu vida esté todo el fruto del Espíritu. ¿Ok? Amén. O sea, Dios espera que haya amor y haya gozo y paz y paciencia y bondad y benignidad y fe y mansedumbre y templanza o dominio propio, todo lo que dice Gálatas en cuanto al carácter cristiano. Eso sí, Dios lo espera en tu vida y en la mía. Dios anhela eso en tu vida y en la mía. Todo. Pero con los dones espirituales no anhela que tengas todos. No necesariamente vas a tener todos. Vas a tener algunos. Y esa es una gran diferencia también. Así que de ese listado de dones que ofrece Pablo en las cartas, vas a tener algunos manifestándose en tu vida. Y no necesariamente todos. Así que esa es otra dimensión muy distinta o una diferencia que hay que establecer. Así que Dios sí espera transformación de tu carácter conforme a lo que el Espíritu va haciendo. Y los dones son otro tema. Efesios 4, 11 al 16. Voy a la lectura de este pasaje, un poco más largo, un poco más extenso. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose en amor. Y esto es un pasaje amplio, voy a tratar de digerirlo un poco en el tiempo que me queda y voy a tratar de que veamos todo lo que son los principios que vemos allí. Vemos 5 razones por las que se dieron los dones espirituales. Amén. Así que son todos los dones, ¿verdad? Deben llevar primeramente al crecimiento. Deben llevar al crecimiento, porque nos dice la palabra que son dados primeramente para equipar. Para equipar. Son dados para equipar a la iglesia. Hay una palabra allí en griego. Esta palabra dice perfeccionar, que significa madurar. Y equipar también, es catartismos en griego, pero si usted lee esta palabra es perfeccionar, madurar y equipar. A la iglesia, los dones existen en la iglesia para equipar al creyente en Jesús. Así que nos van a preparar a ti y a mí para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Esos dones que tú tienes es para eso. ¿Okay? Y quiero que sepas algo. Si tú no fueras creyente, estarías entrenado en el sistema del mundo. Entrenado en muchas cosas del sistema del mundo. Ahora somos entrenados, equipados para servirnos unos a los otros. Amarnos unos a los otros en ese servicio de amor. Y también honrar y amar a Dios y demostrarlo de esa forma. Así que esa es la primera razón por la cual recibes dones. La segunda razón es que son dados para edificar. Edificar. Edificar significa literalmente, ¿verdad?, construir. Así que los dones tú los tienes para construir, ayudar y quizás apoyar. Todo esto está incluido en esa dimensión de los dones espirituales. Cuando entiendes esto, va a cambiar tu mente en cuanto al servicio. Porque ahora tú haces las cosas para construir y ayudar a otro, para apoyar a los demás. Entonces llegamos a la iglesia para ser equipados, pero al mismo tiempo entramos en comunión para edificarnos unos a otros. Esa es la idea de los dones. Tú caminas en esta vida espiritual y vas a caminar en esta vida espiritual identificando necesidades que tiene la gente ahora, cuando entiendes esto. ¿Y a quién puede servir? Esa es la diferencia, porque identificas dónde está la necesidad, dónde Dios me puede usar con estos dones que he recibido. Entonces te preguntas todo el tiempo, ¿cómo puedo usar mi don para ayudar a otro o edificarlo? Lo importante no es
los niveles, ¿verdad?, de conocimiento, etcétera. Es cuánta disposición tú tienes para edificar a los demás. Es bueno crecer y es bueno prepararse y es bueno conocer. Y claro que sí, mientras mejor podamos hacer las cosas para el Señor, eso es excelente, pero tiene que haber la disposición y la actitud correcta, que es ayudar al otro, es precisamente edificar al otro. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con dejar de lado esta verdad espiritual. Porque imagínate que llegáramos aquí al templo y dijéramos, vamos a llegar a la iglesia un domingo y no vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de las Olimpiadas, vamos a hablar de lo que está pasando en Tokio. Y eso perdería totalmente la esencia de lo que nos hace ser iglesia. Tú dirías, esto está terrible, ¿ok? Porque no podemos llegar a la iglesia a cualquier cosa. Dios nos ha dado dones espirituales específicos para enseñar, edificar, predicar, exhortar. Todo lo que estamos haciendo se centra en Jesús y tiene que estar centrado en Jesús. Nuestra conversación centrada en Jesús, nuestra actitud centrada en Jesús. Y yo a las Olimpiadas, yo no estoy hablando malo de las Olimpiadas ni del deporte. El deporte es excelente. A mí me gusta el deporte. He visto varios eventos de las Olimpiadas. Pero lo que hacemos aquí como iglesia es otra cosa, es distinto. Nos reunimos precisamente para que los dones sean ejercitados para edificar el cuerpo de Cristo. Así que Dios te ha llamado a hacer algo y quiero que te preguntes, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Quizás tú piensas, tengo que ordenar mis prioridades y comenzar a servir a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Necesito entonces básicamente entender que los dones espirituales son los que me van a definir cuál es mi ministerio. ¿Qué dones Dios me dio? Eso define mi ministerio. Si te dio el don de enseñanza, tu ministerio es ser maestro. Amén. Si te dio el don de la palabra de Dios, de exhortar, vas a predicar tal vez. Hay dones específicos que dirigen a ministerios específicos. Entonces, eso es lo que hay que identificar en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, también los dones son dados para madurar. ¿Okay? Pablo dice que los dones han sido dados para que seamos perfeccionados, o más precisamente, convertirnos en alguien maduro. ¿Okay? O en alguien maduro. El don lleva a la madurez de los santos. ¿Okay? Entonces, a medida que tú y yo nos adentramos en esto de los dones, entonces crecemos. Qué importante esa parte. Todos que esperamos crecimiento en nuestros hijos, quizás. Nos vemos los niños, ¿verdad? Los niños que amamos en la iglesia, o nuestros hijos o nietos o lo que sea, tú esperas crecimiento. Tú no lo quieres ver todo el tiempo en esa etapa, aunque te guste la etapa en que están. La etapa de 2 años preciosa, la de 3, 4, etapas preciosas. Tú las disfrutas. De 5 años, 7, 10. Tú disfrutas todas las etapas, pero tú no esperas que se queden estancados en ninguna. Tan pronto tú ves que se queda en una etapa, te preocupa, ¿no? Y irías al médico, buscarías opiniones médicas, porque no puede quedarse allí. Entonces, en la vida espiritual es igual. No podemos quedarnos en ninguna etapa estancados, porque Dios espera crecimiento. Dios espera en sus hijos crecimiento y madurez. Entonces Dios está esperando más y más de nosotros a medida que crecemos y maduramos en Él, y lo hace por amor, no lo hace por exigencia, lo hace porque sabe que Él puede usarte para su gloria y sabe que también te va a bendecir tu vida al servir a otros. Así que a la luz de lo que ha pasado en tu vida, de la salvación que has recibido, si has recibido el Espíritu Santo, entonces Dios te llama a servir y crecer. Es el momento de comenzar a despuntar, a crecer, si no lo has hecho ahora. Y entonces piensa en eso. Yo he visto mucha gente que de joven quizás desarrolla mucho interés en esta área de los dones espirituales. A medida que pasan los años, las vidas se complican un poco. Las vidas, ¿verdad? Nos casamos, tenemos hijos, entramos a trabajar, se van complicando un poco las cosas. Entonces comenzamos a dejar de lado un poquito esta intención de buscar qué es lo que Dios quiere en mi vida, qué propósito Dios tiene. Y yo pienso que eso no es lo que Dios quiere. No importa en la etapa que tú estés en tu vida, Dios va a anhelar que tú sigas madurando y creciendo y buscando dónde Él te quiere sirviendo. ¿Cuál es el propósito para ti? Sin importar la edad. Dios te quiere inmerso en su obra y es lo que puedes hacer para Él. Claro, necesitas tanto el carácter de Cristo como los dones espirituales. Tanto el carácter, los frutos del Espíritu como los dones espirituales. Ambas cosas son necesarias en nuestras vidas. Ahora, Dios también ha dado los dones para proteger la iglesia. Fíjense el verso 14 del pasaje que estábamos leyendo, Efesios. Para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
Así que los dones que Dios nos dio también son para evitar que nos perdamos, ¿no? Que perdamos y vayamos flotando de una doctrina a otra en las iglesias. O sea, vayamos cambiando constantemente y perdidos en ese mar de ideas. Esa no es la idea. Los dones espirituales están para precisamente proteger la iglesia. Ese don que tú recibes cuando impartes enseñanza, cuando de alguna manera corriges algo, das quizá exhortación, consejería o alguna otra área que Dios te use predicando, eso corrige muchas cosas en la iglesia y mantiene la doctrina que fue dada una vez a los santos. Esa doctrina que necesitamos proteger también. Esa verdad que se nos ha dado, ¿verdad? Esa verdad que se nos ha dado. Cuán importante que eso no se pierda, porque podemos caer en la dura y la triste realidad de aceptar doctrinas que son falsas y no usamos los dones de enseñanza y muchos otros más que se nos ha dado en la iglesia. ¿Sí? Bien importante. ¿Cuántos de ustedes quizá piensan que Dios los ha llamado a servir, tal vez enseñando, tal vez dando alguna clase? Eso es importante porque los maestros son muy importantes en la iglesia. No hay nada más crucial que los maestros. No hay nada más crucial que gente que pueda enseñar la palabra de Dios fielmente. Y que bueno, y ojalá que surgieran más predicadores, porque hacen falta. Me da tristeza cuando una iglesia queda sin pastor, y lo está pasando y ha pasado en nuestro entorno, en la alianza, y de repente no hay nadie en la iglesia que pueda predicar en lo que llega un pastor. Hay que buscar gente que vive lejos, hay que hacer un comité de púlpito, hay que invitar gente del área metro para que vengan a la zona oeste porque no hay nadie que lo haga. Debería haber gente del piso que pueda predicar. Debería haber gente de la iglesia que pueda tomar ese rol en lo que se asume esa posición de pastor, porque los dones son dados a toda la iglesia. Yo sé personas aquí que pueden predicar y Dios les ha dado ese don. Así que eso es algo que Dios te llama a hacer y no es una sola vez en tu vida, va a ser varias veces, aunque no tengas la posición o el puesto oficial o el nombramiento de pastor o ese llamado, el pastorado, aunque no haya sido ordenado, pero Dios quiere que proclamemos el mensaje de verdad. Y algunos tendrán otros dones como evangelización, algo a nivel personal, que podrán usarlo con la gente en sus conversaciones, ¿verdad? Directamente y no de un púlpito, pero Dios te va a usar en las conversaciones diarias, Dios te va a usar en tus interacciones. Y vas a alcanzar gente para Cristo. Y quizás Dios te llama a discipularlos, a que puedan crecer en la fe. Y no estás necesariamente en una posición visible, pero Dios te está usando en ese nivel. Esos son los dones que Dios ayuda a que en tu vida florezcan y puedan traer fruto a la iglesia. Ahora, algo bien importante es que todos los dones espirituales son dados para precisamente promover el amor. Promover el amor. Esto es bien importante. Y antes de pasar al tema del amor, me gustaría que quizás este año, lo que queda de él, quizás más personas tengan la oportunidad de predicar. Aquí Kino ha estado predicando en algunas ocasiones, Joaquín, pero me gustaría que otros hermanos o hermanas pudiera en algún momento también dar la palabra, porque Dios va a usar a cualquiera que se ponga en la disposición, que tenga la disposición de ponerse en las manos de Dios y se prepare de manera responsable para llevar el mensaje del Señor. Ahora, los dones son dados para promover el amor. Promover el amor. Efesios 4, el mismo pasaje, versículos 15 al 16, nos dice algo allí importante. Siendo que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Para ir edificándose en amor. Así que los dones no deberían ser causa de división, controversia, debería ser algo que lleve el amor, el crecimiento y la edificación. Dice que deberíamos hablarnos unos a otros en amor, hablarnos en amor. Dice que se trata realmente de esto, de promover el amor entre los creyentes, sirviendo juntos, creciendo juntos, edificados juntos. Así que hay un terreno fértil preparado para que crezca el amor y es la iglesia. Y esos dones están allí promoviendo esto. Entonces, ¿cuáles son algunos versos que nos ayudan a quizá entender esto un poco en la palabra de Dios? ¿Okay? Bien importante, porque tú y yo fuimos creados para vivir en el cuerpo de Cristo, unidos en Cristo. Y dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, en 1 Corintios 12:7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para algo bueno y para bendecir al cuerpo de Cristo completamente. Y si lees y leemos juntos capítulo 12, versículos 2 al 27 de 1 Corintios, es un pasaje
que voy a leer, un poco extenso. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así también los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo donde más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Qué importante todo esto. Y la tónica de toda esta disertación de Pablo, bastante extensa, un poco complicada cuando la leemos en el lenguaje nuestro, traducida al español, es una idea general o básica, y es el hecho de que no podemos ser cristianos solitarios, que estamos en comunidad, que nos necesitamos unos a otros, que crecemos juntos, que fuimos creados para el cuerpo de Cristo. Entonces, la necesidad de congregarnos, de usar nuestros dones en ese contexto es importante, porque si no, el cuerpo sufre cuando no utilizo mis dones para servir a los demás y amar a los demás. Así que una buena definición de lo que sería un don espiritual. Un don es una capacidad sobrenatural dada a una persona por Cristo para que sea evidente en su ministerio para la edificación, que no es otra cosa que la construcción y activación y madurez del cuerpo de Cristo. Eso es lo que sería un don espiritual. Es sobrenatural, va más allá de lo natural. Te capacita, te está capacitando Dios. ¿Okay? Como dijimos al principio, no son talentos que tú desarrollas más, son sobrenaturales. Y segundo, son evidentes. La iglesia lo puede reconocer, otros lo pueden ver, y el objetivo de esto es la presencia de Jesús, que Jesús crezca en tu vida y madure en nuestras vidas el carácter de Cristo y todo lo demás. Ese crecimiento es el necesario. Y quiero entonces mostrarte en esta tarde 3 áreas principales de los dones espirituales. 3 áreas principales. Estas son distinciones que nos ayudarán a ver las distintas funciones que tienen los dones espirituales. Porque es importante diferenciar un poco antes de hablar o seguir hablando de los dones en nuestras vidas. Basándonos en 1 Corintios 12, precisamente el versículo 28 al 31. Dice Pablo, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran o administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y sabemos que ese camino más excelente es el amor. El capítulo 13, que continúa en ese pasaje ahí, luego del capítulo 12, habla del amor. El camino más excelente es el amor, en el ejercicio de todos los dones. Nunca están para competencia, nunca están para competir unos con otros, nunca están para hacer alarde de ellos, nunca están para recibir nosotros el foco de atención. Todo esto Dios lo da y debe ser motivado por el amor. Su uso en la iglesia y la práctica. Entonces hay dones espirituales de servicio. Ayuda, servicio, administración, fe, misericordia, el dar, dones de apoyo a los demás. ¿Okay? Son maneras en que tú puedes apoyar a los demás, utilizando todos estos dones que presenta este listado, dones de servicio y de ayuda. Ahora hay dones que también pueden crecer de la oración, ¿verdad?, en nuestras vidas. Aquí me adelanté un poquito. Dones que surgen de la oración y la adoración.
¿Okay? Esta segunda categoría, como que se derivan, se manifiestan de la oración. La profecía, por ejemplo. ¿Okay? La profecía, por ejemplo, la proclamación de la verdad. Requiere mucha oración y entrega. El don de lenguas proviene también, está ligado en el Nuevo Testamento al tema de la oración. La interpretación de esas lenguas. Los milagros que pueden ocurrir en la oración. La sanidad que puede ocurrir en oración. Y el discernimiento de espíritus, el poder discernir el espíritu si es de Dios o no. Todo esto surge de vida de oración. Y es necesario también verificar si en nuestras vidas hay alguno de estos dones manifestándose. Y puede que algunos hoy día piensen que algunos de estos dones han cesado. Eso es algo en materia de teología y en algunos casos puede haber creado controversia. Yo no quiero entrar en esa temática ahora mismo. El tiempo y el espacio no nos da. Pero sí, estos dones están mencionados en el Nuevo Testamento y van ligados a una vida de oración, van ligados a una vida de tener intimidad y comunión con Dios. Están conectados con una vida de oración con Dios y de intimidad con el Señor. Así que necesitamos eso también en nuestras vidas. Y lo otro viene siendo dones de equipación, que nos llevan al discipulado y entrenamiento. Cuando habla de pastorear, ¿verdad? El apostolado, en el tiempo de Pablo había un apostolado, liderazgo, evangelismo, enseñanza, la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, la exhortación, todo esto es otra cosa y no es otra cosa que equipación para la iglesia, discipulado y entrenamiento. Así que Dios tiene todo esto disponible para la iglesia y necesitamos cada vez más de esto en la iglesia si queremos hacer la obra del Señor. Podríamos estar haciendo muchas obras muy buenas, pero esto es lo que es necesario que se active para hacer la obra del Señor. Todo esto en la iglesia, en el contexto de cualquier iglesia. Porque como nos dice John MacArthur, un cristiano sin un ministerio es una contradicción de términos. Un cristiano sin un ministerio es una contradicción de términos. Un cristiano es un ministro o sirve en alguna capacidad. Ministro o ministrar es servir. Entonces, un cristiano sin un ministerio es contradictorio. Así que Dios te invita precisamente a que comiences a pensar, comiences a ocultar en tu vida, comiences a verificar. Y quiero decirte algo, esto se puede llevar a una forma bien práctica. Hay personas que hasta hacen cuestionarios de dones espirituales. Algunos están disponibles en papel, otros buenos ahí en línea. ¿Y por qué los menciono? Porque hay una manera quizás más objetiva de identificar tus dones. Se ha hecho con cuestionarios espirituales o de dones espirituales. Algunos son muy buenos. Te dan una idea de cuáles son los dones que predominan en tu vida, que son más obvios. Pero no es lo único o no es la única herramienta. Generalmente en la iglesia tus dones espirituales se van a manifestar de forma natural. La iglesia también lo va a reconocer. La gente se va a dar cuenta que tienes esa capacidad. Y es algo que se va a manifestar en el cuerpo de Cristo. Es algo que el Espíritu va a mostrar en el cuerpo. No es simplemente algo que vas a ver en un cuestionario. Es algo que se va a notar. Y quizás tú vas a sentir ese deseo que el Espíritu Santo te use, te mueva. Va a haber una iniciativa en ti, una iniciativa de servir a Dios. Va a haber un deseo quizás de comenzar a hacer algo en la iglesia. Y eso es lo que te va a mover a identificar precisamente los dones que Dios te ha dado. Entonces, es dinámico. Esto es algo que no es simplemente, ¿verdad? Tú ir a hacer un checkmark ahí en la Biblia a ver cuáles son los dones. Es dinámico, se da en el contexto de la iglesia, se da en las relaciones de amor, se da precisamente en esta experiencia de fe y de vida que tenemos en la iglesia. Uno de los problemas que hay ahora en la iglesia es que hay un problema de confusión por el hecho de que la gente prefiere ser espectadores de lo que ocurre en la iglesia. Y puede deberse a varios factores. Lo traigo porque lo he leído en libros recientemente. Hay una tendencia a ser más espectador que alguien que se involucra y hace algo. Se ha movido tanto al escenario, ¿verdad? Lo que se hace en la iglesia, por eso usar una palabra, pero es más bien un púlpito, un altar, pero se ha vuelto un stage, ¿no? Un escenario, donde entonces hay gente que ve, consume algo y no participa. Y eso es un error, porque el cuerpo de Cristo no está diseñado de esa manera. Ahora los pastores tienen otra tentación. Se está identificando también, esto lo estoy leyendo en un libro que comencé a leer esta semana, parte de los requisitos de unos estudios que estoy haciendo. Entonces, hay una tendencia y un error que se está llevando a cabo en las iglesias. Los líderes somos tentados, o son tentados en algunos casos, a lo mediático, solamente a que yo pueda ser un buen comunicador en las redes digitales,
en las plataformas digitales, en la iglesia online, aquí y allá, y ser un buen expositor o buen comunicador, pero eso no sustituye el ministerio. El ministerio se da en comunidad, el ministerio se da en este lazo de amor, el ministerio se da en el trato. No puedes sustituir el ministerio con una cuestión mediática, con algo que es una grabación que se publica y bendice a muchos, amén, tal vez, pero la iglesia no fue diseñada de forma mediática. La iglesia tiene un diseño distinto. Esta comunión de amor, donde compartimos los dones para servirnos unos a otros, y hay que evitar caer en ese error, sin dejar de utilizar los medios de comunicación, sin dejar de utilizar quizás lo digital, que es muy bueno y bendice, pero no olvidar que esto es lo que nos hace iglesia. El estar aquí, el amarnos, el de alguna manera considerar al otro como más importante o servirle, todo eso nos hace iglesia. Y no sustituyamos. Quiero decir esto, no. Podemos complementar la iglesia con muchas cosas, pero no nunca sustituir. Ni el website, ni la plataforma en línea sustituye la iglesia y la comunión de los creyentes. Y puede que algunos digan, bueno, la pandemia nos ha obligado a hacer esto o aquello. Claro que sí. La pandemia nos ha obligado a crear más plataformas digitales, a hacer esto distanciado. Sí, por salud y por necesidad, por protección, pero no sustituye. Y hay que recalcar esto. De manera que entonces tengamos claro cuál es el deseo de Dios y cómo Él diseñó la iglesia. Si pueden y desean, pueden considerar Romanos capítulo 12, 3 al 9. Ahí también se nos habla de los dones espirituales. Es un pasaje que también brinda mucha luz sobre lo que son los dones. Pero lo que nos habla Pablo allí es que los dones deben ser practicados con un corazón de gracia, es decir, con humildad y fe. Somos comisionados por Dios a ejercerlos con gracia, humildad y fe. La humildad es bien importante en este proceso. El hecho de que yo reciba un don en cierta capacidad, mayor o menor grado, me debe llevar a recibirlo y ejercitarlo con humildad, reconociendo que proviene de Dios, que no es mío, que lo tengo como un regalo de Dios, que he venido como un regalo de su gracia. Y eso lo uso para el bien de otro, pero siempre en humildad, siempre en unidad. Y creo que la humildad es crucial aquí, porque tenemos que pensar si buscamos servir a Dios utilizando nuestros dones para glorificar a Dios y ayudar a otros o no. Que respetamos también y valoramos los dones que tienen otras personas y que los usan también para la gloria de Dios. Y que realmente como comunidad bíblica que somos, ¿verdad? Hay una relación fuerte con Dios y con los demás que nos une, que es más importante que los dones individuales de cada uno, que las diferentes capacidades que Dios haya dado a cada uno. Así que hay una necesidad de interdependencia, esa unidad que nos permite ser comunidad. Y eso lo tiene que ver el mundo también, que vamos cooperando unos con otros, que vamos cooperando y moviéndonos juntos al unísono para que se lleve a cabo la obra del Señor. Así que estos dones Dios los da para precisamente esto, para mostrar y dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios y nos movemos en su amor, Como dice la palabra de Dios, y creo que aquí se ve bastante claramente algo que estoy tratando de explicar de forma un poco abstracta, pero Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno consiguió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí estamos hablando de personas que fueron líderes cruciales en la iglesia primitiva. Pablo, el apóstol Pablo, el misionero, el que expandió el evangelio, ese gran apóstol, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, y otro líder, Apolos. Y está diciendo, ¿qué somos nosotros? Servidores, esclavos, literalmente esclavos, cuando dice servidores. La palabra original, doulos, es lo mismo que un esclavo. Somos esclavos del Señor, que hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, como Él ha querido. Yo hice una parte, yo planté, Apolos regó, yo quizás sembré la semilla del Evangelio, Apolos regó para que creciera y diera fruto, es decir, quizás discipuló a la gente, donde Pablo sembró la semilla predicando. Dios ha hecho el crecimiento, entonces es Dios quien hace la obra, y solo Él se lleva la gloria y la honra en todo. Y cuando eso yo lo tengo claro en mi vida, veo mis dones y lo que hago para el Señor en un plano de humildad, porque sé que es Dios quien hace la obra, no nosotros.
Solo así se puede avanzar en el reino de Dios. Solo así puedes realmente contribuir también para que Dios sea glorificado en tu vida. Entonces, cuando mires tu don y los dones que tienes, piensa cómo los estás usando. ¿Los estás usando para servir a Dios dentro de la iglesia, para que Él sea glorificado? Si fuera la música, ¿lo haces para recibir aplausos? ¿O lo haces para el Señor? Si fuera el don de predicar, ¿lo haces para llamar la atención, tú ser el centro de atención? ¿O para que la gente tenga su atención en Dios? Para que sea Dios quien reciba la atención. Sea cual sea el don, si es servicio, ¿sirves de forma que sea obvio que has hecho la obra de Dios? ¿O te quieres apropiar del mérito, del servicio que das a los demás sin darle gloria a Dios? Y yo podría continuar con todos los dones, pero todo lo que tenemos que reconocer es que el mérito siempre es de Dios. El crecimiento lo da Dios. El resultado final depende de Dios, no de nosotros. Dios puede obrar a través de la persona más humilde, más sencilla, como tú y como yo, o aún más sencillos y humildes. Dios puede hacer cualquier cosa, cosas que ni imaginamos. Entonces, ¿cuál es tu don? Toma al menos un don en tu vida. Trata de identificar al menos, por lo menos uno en tu vida, aunque sea uno. Grandes personas reconocidas en el Evangelio han sido ganadas por gente muy humilde, zapateros que han limpiado el zapato de un hombre que se convierte en un gran evangelista. Eso está registrado en la historia de la iglesia. Un hombre que gana miles para Cristo, quien lo convierte o lo trae a la fe es un zapatero, o un limpiabotas, debo decir en ese caso. Alguien que limpió sus zapatos, mejor dicho. Ese limpiabotas trae a Cristo a un evangelista. Ese evangelista gana millones o miles. Eso pasó en la historia de la iglesia. Y si no recuerdo mal, fue Spurgeon. Así que nadie es demasiado poquito para decir, Dios no me va a usar. Y debemos mantener la humildad suficiente para saber que es Dios quien hace la obra y no nosotros a través de nosotros. Dios quiere usarte. Dios quiere en esta hora que identifiques al menos qué don tú tienes, que lo puedes poner a trabajar aquí en Mayagüez, aquí en nuestra iglesia, en la Iglesia Alianza, para la expansión, la edificación del reino de Dios aquí en nuestra iglesia y donde Dios te lleve en el mundo. Entonces, esa es una actitud que debemos tener, disposición para que Dios nos use como Él así desee hacerlo. Y te invito entonces solo a orar en esta hora. Pedirle al Señor que nos ayude y nos motive y de alguna manera también nos mueva a continuar sirviendo al Señor en la capacidad que nos llame y según Él disponga. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde porque podemos mirar en tu palabra la enseñanza que has dejado a través del apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Y no queremos hacerlo solo en ánimo de controversia, como muchas veces ha surgido, sino queremos hacerlo para que podamos estar conscientes, plenamente conscientes que son tuyos, que provienen de ti y que vienen a edificar nuestra vida. Vienen sí a hacernos crecer, madurar, pero también para la edificación de otros, Señor. Y que tu deseo es que eso ocurra en la iglesia y que cada uno pueda ejercer ese don para servir a los demás, para la gloria de tu nombre y el engrandecimiento de tu reino en humildad, reconociendo que todo proviene de ti y no de nosotros. Y por lo menos tener la disposición de decir, Señor, úsame conforme a tu voluntad. Quizás no sé exactamente cómo hacerlo, quizás no lo hago tan bien como otro, quizás alguien que pueda hacerlo mejor, pero no está aquí. Y tú me llamas a hacerlo. Que nunca nos minimicemos, sino que seamos humildes en el sentido de saber que eres tú quien provee las capacidades, los dones y los talentos, y que lo puedas usar para la gloria de tu nombre. Bendice cada hermano, que sigan creciendo en el conocimiento tuyo, que puedan seguir creciendo en el conocimiento de esos dones también espirituales, que los puedan descubrir y que se conviertan en ministerios, porque tú quieres usarlos conforme a tu voluntad en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Que la iglesia también pueda ayudarles a crecer espiritualmente, como tú haces, y solo tú puedes hacerlo. En Cristo Jesús. Oramos, Señor. Amén y amén.